Nunca pensé que una simple salida nocturna con mis amigos podría transformarse en una pesadilla. Fue una noche calurosa de verano. Habíamos pasado la tarde en el centro, comiendo entre pláticas interminables, sin imaginar el giro oscuro que nos esperaba. Íbamos despreocupados, bromeando mientras bajábamos las escaleras del metro. Recuerdo que era cerca de la medianoche cuando cruzamos los torniquetes, casi sin darnos cuenta de la hora. En el andén de la línea 1, el bullicio habitual se había terminado. Quedaban solo un par de personas esperando el tren. Subimos al vagón con dirección a observatorio, planeando transbordar en Valderas hacia la línea 3. Bajamos en Valderas entre bostezos y bromas, sin notar que los pasillos estaban anormalmente vacíos. Al llegar al pasillo de transbordo hacia la línea 3, notamos que las luces estaban tenues y ningún tren llegaba. Revisé la hora en mi reloj solo para confirmar que habíamos perdido el último tren. Nos encogimos de hombros, resignados a salir a la calle y buscar un taxi. Caminamos hacia los letreros de salida y subimos por las escaleras mecánicas que ya estaban apagadas. Pero al llegar al nivel superior, nos topamos con las rejas metálicas que daban a la calle aseguradas. La estación ya estaba cerrada. Nos miramos con sorpresa. Nos pareció raro que no hubiese ningún personal del metro asegurándose de que no quedara gente adentro. Uno de mis amigos, Luis, soltó una risa nerviosa y comentó en voz alta: «No lo puedo creer. ¿Nos dejaron aquí encerrados?». Elena, que intentaba mantener la calma, comenzó a golpear las rejas con la palma de la mano abierta y gritó preguntando si había alguien ahí. Pero su voz rebotó en eco por el lugar vacío. Solo se escuchaba el zumbido lejano de las lámparas. No hubo respuesta. La taquilla de boletos estaba cerrada, los torniquetes inmóviles, el ambiente se sentía extraño, fuera de lugar, como si fuera una ciudad fantasma oculta bajo la ciudad real. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando comprendí que estábamos totalmente solos, bajo tierra. Jorge, mi otro amigo, sacó su teléfono de inmediato. «Tranquilos, ahorita llamo a emergencias», dijo tratando de sonar seguro mientras marcaba. Jorge hizo una mueca de enojo y giró el celular para mostrarnos que no tenía señal. Bajo tierra y rodeados de concreto. Tampoco había wifi del metro a esas horas. Estábamos completamente incomunicados. Buscamos algún intercomunicador o algún botón de auxilio en la estación. Encontramos un panel con un botón rojo de emergencia cerca de los torniquetes y lo presionamos repetidas veces, pero no hubo ninguna respuesta, ni alarma, ni luz, ni indicio de que alguien nos estuviera escuchando. Nuestros llamados de auxilio parecían perderse en la inmensidad del metro. Tras unos momentos de confusión, decidimos intentar encontrar otra salida. La estación Valderas es grande, con varios accesos a la calle, así que suponíamos que alguna puerta secundaria podría estar abierta. Caminamos por el pasillo central, aquel que conecta las líneas 1 y 3. El silencio era profundo, incluso se podía oír el lejano goteo de alguna filtración de agua en el pasillo. «Esto está de película de terror», bromeó Luis intentando romper la tensión. Yo traté de forzar una sonrisa para tranquilizar al grupo, pero en el fondo sentía un nudo en el estómago. Había algo en aquel silencio anormal que erizaba la piel. El aire era fétido, cargado de ese olor a humedad y metal caliente que suele respirarse en los túneles, solo que ahora parecía más denso, casi sofocante. Tras varios minutos avanzando, llegamos al otro extremo de la estación. Subimos unas escaleras fijas, alumbradas intermitentemente por unas luces parpadeantes. La segunda salida también estaba bloqueada. Elena dejó escapar un grito al comprobarlo y comenzamos a sentir la desesperación subir por nuestras gargantas. De pronto, un ruido suave nos hizo sobresaltarnos. Algo se movió a lo lejos entre las sombras del pasillo. Contuvimos el aliento, alertas, solo para descubrir un instante después a una rata corriendo entre unos papeles tirados. El animal huyó hacia los andenes y nosotros soltamos el aire, con el corazón latiendo a 1000. «No puede ser. ¿No hay ningún policía o empleado de limpieza?», dijo Jorge con incredulidad, asomándose entre las rendijas de la reja, hacia la calle oscura al otro lado. No se veía ni un alma. Normalmente siempre queda algún guardia nocturno en las estaciones grandes, pero esta vez estábamos completamente solos.
Un sonido se escuchó a la distancia, como el eco de un metal contra el suelo. No estamos solos, pensé por un instante con alivio, imaginando que algún trabajador del metro estaría haciendo guardia. Todos intercambiamos miradas optimistas. ¿Escucharon eso?, les pregunté, y los demás asintieron en silencio. Sin dudarlo, comenzamos a seguir el origen del ruido, de vuelta hacia el túnel principal. Regresamos al andén de la línea 1, el lugar de donde veníamos. La escena allí era inquietante. El andén vacío se extendía hacia la oscuridad al fondo, con las vías brillando bajo la escasa iluminación. De pronto, vi una figura al otro extremo, cerca del túnel por donde desaparecían las vías. Era la silueta inconfundible de una mujer parada junto a la pared. Por un segundo sentí un alivio genuino. No éramos los únicos ahí. «Disculpe», le grité agitando la mano. «Oiga, estamos atrapados. ¿Sabe cómo salir?». La mujer no respondió. Permanecía inmóvil, mirando aparentemente hacia el túnel oscuro frente a ella. A pesar de la distancia, sentí un escalofrío. Algo en su postura era antinatural. Estaba rígida como una estatua. Elena y Jorge comenzaron a caminar conmigo hacia ella, con cautela. Luis se quedó un poco atrás, diciendo que aquello no les daba buena espina. Cuando llegamos a la mitad del andén, una de las luces parpadeó y se apagó, sumiendo el extremo donde estaba la mujer en la oscuridad. Aceleré el paso con un mal presentimiento. Al enfocar la vista, noté que ya no estaba nadie ahí. La pared junto al túnel estaba desierta y nos detuvimos en seco. «¿Dónde se metió?», susurró Elena con un hilo de voz, aferrándose a mi brazo. Miré a ambos lados. El andén era largo, pero despejado, sin columnas ni huecos donde alguien pudiera esconderse tan rápido. Pensé que tal vez se había metido por el túnel sobre las vías. Asomé la cabeza hacia la entrada del túnel, y un viento con olor a electricidad y polvo salió de ahí, pero no había rastro de la mujer. Jorge alumbró con la linterna de su celular hacia las vías y el túnel, pero no vimos nada. La mujer se había esfumado sin hacer ningún sonido. Luis llegó alcanzándonos con la voz temblorosa. «¿Qué pasó? ¿Dónde está la señora?», me preguntó. «No lo sé. Estaba aquí, luego la luz se apagó», contesté tragando saliva. Sentí que el corazón me latía con fuerza descontrolada. Elena tenía los ojos empapados en lágrimas. «Esto no es normal. Esa mujer, ¿viste cómo estaba parada ahí? Ni siquiera volteó cuando le hablamos», dijo entre sollozos. «Tal vez no nos oyó, o nos estaba jugando alguna broma», dijo Jorge no muy convencido. En su mirada percibí que él tampoco creía en sus propias palabras. En ese momento, las luces a nuestro alrededor chispearon fuertemente. Los focos fueron apagándose, uno tras otro, avanzando en secuencia hacia nosotros, sumiendo el andén en la oscuridad. Elena soltó un grito, y de inmediato encendí la linterna de mi celular. La luz blanca iluminó nuestros rostros pálidos y un corto tramo de piso entre las vías y la plataforma. Jorge y Luis hicieron lo mismo con sus teléfonos. El silencio era total. Solo nuestra respiración rompía la tranquilidad. Entonces, desde algún lugar de la estación, escuchamos una risita suave, casi un quejido ahogado. Fue un sonido tan fuera de lugar que al principio creí que mi mente me estaba engañando, pero la mirada aterrorizada de Luis confirmó que no fui el único que lo había oído. «Tenemos que movernos de aquí», dije en voz baja, sintiendo que quedarse en la oscuridad del andén solo empeoraría las cosas. Guiados por la luz de los teléfonos, empezamos a caminar por donde habíamos venido, pegados unos a otros. Recordé que las escaleras al pasillo principal estaban a unos metros, pero después de caminar por un rato, el pasillo no se parecía al mismo por el que habíamos bajado. Las paredes ahora estaban vacías, sin los carteles publicitarios que yo juraba haber visto antes. Sentí un mareo. El diseño conocido del metro parecía volverse extraño, como si los pasillos se alargaran más de la cuenta. «¿Seguro que es por aquí?», preguntó Luis. «Esto no me cuadra, yo no recuerdo este pasillo tan largo». Me detuve en seco. También yo notaba diferencias. Estábamos pasando frente a una fila de columnas de cemento que definitivamente no habíamos visto antes.
La estación Valderas no tenía pilares, al menos no que yo recordara. Era como si hubiéramos tomado un desvío sin darnos cuenta, o peor, como si el lugar estuviera cambiando a nuestro alrededor. Noté que Jorge ya no estaba a nuestro lado. Giré la linterna del celular buscándolo, y Elena gritó su nombre con desesperación. Un segundo después lo vimos. Estaba parado unos metros atrás, a mitad del pasillo, mirando fijamente hacia una zona oscura. Corrimos hacia él. Jorge tenía la mirada perdida y la respiración agitada. Lo tomé del hombro sacudiéndolo ligeramente. ¿Qué haces? No te separes. Él parpadeó desconcertado. Creí escuchar a alguien pidiendo ayuda. Sonó como una niña, desde allá, dijo señalando con el dedo tembloroso hacia la oscuridad. Nos miramos confundidos. En esa dirección no había nada, solo un corredor que terminaba en un muro al fondo. No había nadie más que nosotros. Jorge tragó saliva y se pasó la mano por la cara, intentando entender qué había pasado. Juro que la oí. Decía, ayuda. Sea lo que sea que esté pasando, nos está jugando una mala pasada, dije, intentando mantener la voz firme, pero sintiendo el temblor en mis manos. Elena se persignó murmurando una oración. Luis comenzó a gritar maldiciones, producto del miedo. Entonces la vimos. Esta vez estaba mucho más cerca. Al voltear hacia el pasillo por el que habíamos venido, distinguimos a la misma mujer, a unos 10 metros de distancia entre la penumbra. La tenue luz de nuestros teléfonos alumbraba su silueta. Vestía un atuendo oscuro, quizá un vestido negro pegado a su cuerpo inusualmente alto y delgado. Su cabello largo y negro caía sobre sus hombros, tapando parcialmente su rostro. Tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Su rostro surgió de la oscuridad, lo suficiente para distinguirlo. Estaba pálido. Fue entonces que noté su sonrisa. Una sonrisa enorme, fingida, dibujada de oreja a oreja, que dejaba ver unos dientes filosos blancos y separados. Parecía esforzarse como si le costara mantener la mueca. Lo más aterrador eran sus ojos. No parpadeaban y estaban fijos en nosotros, con una intensidad que no había visto antes. En ese instante supe que aquello frente a nosotros no podía ser una persona normal. Mi instinto me gritó que corriera. En ese momento, la mujer de la sonrisa macabra alzó ligeramente una mano y comenzó a avanzar. Luis gritó que corriéramos y dimos media vuelta por el pasillo. La luz del celular temblaba, saltando de pared en pared mientras casi arrastraba a Elena del brazo. Podía oír los tenis de Jorge rechinando contra el piso al correr delante de mí y la respiración sofocada de Luis a mis espaldas. No me atreví a voltear, pero sentí esa presencia pisándonos los talones. Lo más aterrador es que no se oía nada detrás de nosotros, ni pasos ni respiración, solo el vacío siguiéndonos. Aún así, sabía que ella estaba ahí, acercándose cada vez más. El frío que envolvía mi cuerpo se intensificaba cada paso que dábamos. Durante la huida, Elena tropezó con una loseta suelta y estuvo a punto de caer, pero la sostuve a tiempo por la cintura. Y en ese momento no pude evitar mirar hacia atrás. Ahí estaba ella, deslizándose por el pasillo en nuestra dirección. No corría, simplemente avanzaba con esa sonrisa congelada en el rostro. Lo más aterrador fue ver que sus pies no tocaban el suelo. Flotaba a varios centímetros del piso, moviéndose en silencio absoluto. Pero a pesar de ello, avanzaba rápidamente, como si cada parpadeo nuestro la trajera metros más cerca. Con el pánico apoderándose de nosotros, dimos la vuelta por un pasillo, y al ver las escaleras subimos tan rápido como pudimos. Esperábamos hallar otra puerta a la calle, pero en lugar de eso dimos con un área clausurada por tablones y cinta amarilla. Era un pasillo en obras, lleno de andamios y escombros, sin salida. «¡Regresen!», gritó Jorge al darse cuenta, empujándonos de nuevo hacia otras escaleras, pero al volver la vista abajo, la figura de la mujer ya estaba ahí, al pie de los escalones bloqueando el camino. La tenue luz reflejaba su rostro cadavérico aún sonriendo.
con la cabeza volteada en un ángulo imposible. Fue cuando vi un hueco entre los tablones, apenas lo suficientemente amplio para que pudiéramos pasar. Les grité que fuéramos por ahí, y sin pensarlo dos veces, empecé a derribar las maderas con el hombro. Luis y Jorge me siguieron y juntos pateamos como pudimos los restos de los escombros. Detrás nuestro, la mujer avanzaba por los escalones en silencio. Uno a uno nos metimos por el hueco. Elena pasó primero, llorando. Luego Jorge la siguió. Cuando me tocó a mí, sentí un jalón helado en el tobillo que me hizo gritar. La mano que me sujetaba era fría y rígida. Un tacto que me caló hasta el hueso, paralizándome de terror. Miré hacia abajo y ahí estaba esa mano huesuda, sujetándome la pantorrilla. Alcé un poco la mirada y vi su rostro. La sonrisa de la mujer parecía haberse hecho más grande. Luis comenzó a gritarle con desesperación que me soltara, aún del otro lado del hueco. Con un impulso por ayudarme, golpeó a la mujer con un tubo de metal que encontró en los escombros. Se escuchó un golpe seco, como si hubiera golpeado una pared, y el espectro aflojó el agarre en mi pierna. Aproveché para zafarme, arrastrándome al otro lado del hueco mientras Luis se lanzaba detrás de mí. Ya del otro lado, corrimos agachados entre andamios oxidados y bolsas de cemento seco. Escuché un grito a través del hueco por el que habíamos escapado. No sabíamos si la mujer nos seguía, pero no nos detuvimos. El pasillo desembocó en un cuarto muy sucio. Encontramos una escalera angosta de metal que subía en espiral, probablemente un conducto de servicio hacia la superficie. Sin dudarlo, comenzamos a subir. Cada escalón temblaba con nuestro peso. Por primera vez en mucho rato, nació en mí una chispa de esperanza. Esa escalera quizá nos sacaría a la calle, lejos de esa pesadilla. Elena subió primero, rezando entre llanto un Padre Nuestro. Yo justo detrás de ella, seguido por Jorge y Luis al final. Podía escuchar a Elena susurrando una oración entre dientes mientras subíamos, y Luis repetía, «Vamos, vamos», como si así contuviera el pánico. El túnel vertical estaba en penumbra, apenas iluminado por la luz de nuestros celulares. Cuando estábamos a pocos metros del final, escuché un sonido metálico más abajo. Me obligué a mirar hacia la oscuridad inferior y distinguí una silueta negra subiendo, flotando por el centro del hueco de la escalera, acercándose silenciosamente. Le grité a Elena que avanzara más rápido. Al llegar arriba nos encontramos con un pesado portón cerrado. Entre los cuatro empujamos con todas nuestras fuerzas. La puerta oxidada cedió, justo cuando sentí un movimiento a mi espalda. La compuerta se abrió de golpe y la brisa nocturna nos golpeó el rostro. Luis y Jorge salieron primero, jalando a Elena. Yo me giré un instante para ver a la mujer surgir justo detrás, su rostro pálido a apenas unos centímetros del mío, con sus ojos fijos y muertos encontrándose con los míos. Sentí su aliento helado y fétido contra mi piel, y un murmullo incomprensible salió de sus labios aún sonriendo. Con un último impulso, me arrojé afuera mientras daba un manotazo a la puerta para cerrarla. Caímos en la acera húmeda. El aire libre nunca me había sabido tan dulce. La avenida estaba desierta a esa hora, apenas algún coche lejano pasaba. Las farolas iluminaban nuestros rostros desencajados, devolviéndonos poco a poco la realidad. Por unos segundos ninguno pudo moverse ni hablar. Estábamos empapados en sudor frío, con el corazón a punto de estallar. Luis vomitó junto a un poste, mientras Jorge se dejaba caer de rodillas intentando recuperar el aliento. Elena simplemente estaba llorando, abrazándose a mí con fuerza. Aún temblando, volteé la vista hacia el portón metálico por donde habíamos salido, esperando escuchar algún golpe desde adentro, pero nada ocurrió. La noche afuera estaba silenciosa, ajena a lo que acabábamos de vivir. No estoy seguro de cuánto tiempo pasó hasta que logramos reaccionar. Con las piernas temblorosas, nos pusimos de pie y nos alejamos de la estación. Conseguimos detener un taxi que circulaba por la avenida. El conductor, al vernos pálidos y asustados, preguntó si habíamos sido víctimas de un asalto. Negamos con la cabeza. Nos quedamos atrapados en el metro y vimos algo. Le dije todavía con la voz temblando.
El taxista me miró por el retrovisor. ¿En el metro a estas horas? ¿No habrán visto a la Llorona?, dijo bromeando, intentando aligerar el ambiente. Nadie rió. Luis, pálido, negó con la cabeza. Era una mujer, pero no estaba llorando, estaba sonriendo. El conductor guardó silencio unos instantes. ¿Sonriente, dicen? Creo que ustedes se toparon con la mujer sonriente del metro, dijo. Parecía sacado de una leyenda urbana, pero al ver la expresión seria del taxista comprendí que hablaba en serio. Nos relató que desde hace años circulan historias de un espíritu en el metro, una mujer vestida de negro que sonríe de forma aterradora, que se aparece en estaciones y túneles. Muchos han afirmado verla flotando o mirándolos fijamente mientras el tren avanza. Dicen que si la ves, más vale que te bajes en la siguiente estación, porque su presencia trae mala suerte, o algo peor. Llegamos a casa con el cuerpo presente, pero la mente atrapada en la estación del metro. Con el tiempo, cada uno lidió a su manera con lo ocurrido. Luis prometió no volver a pisar un vagón en su vida. Durante meses ninguno de nosotros quiso tomar el metro. Jorge evita la línea 1 a toda costa. Elena, por su parte, cada vez que pasa por una estación vacía, reza en voz baja. Cuando nos reunimos, no hablamos del tema. Yo a veces intento convencerme de que fue la sugestión colectiva o un mal sueño compartido, pero entonces recuerdo el frío de aquella mano huesuda sujetando con fuerza mi pierna, dejando un moretón morado que tardó días en desvanecerse, y sé que, real o no, la mujer sonriente se quedó con una parte de nosotros esa noche. Tal vez fue el miedo, tal vez algo más, pero jamás volveré a mirar igual a la estación Valderas del metro.